Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Hermanos, para mí es un hermoso privilegio el poder exponer la palabra en esta Santa Cena virtual en la cual seguimos aprovechando las bendiciones de Dios a pesar de esta cuarentena. Y tenemos esta oportunidad de participar de su mesa, lo cual es un enorme privilegio el que Dios nos concede a todos nosotros acercarnos a esa mesa bendita. Así es que agradezco al Señor este privilegio, agradezco también a nuestro amado apóstol por esta bendición que nos es concedida para exponer la palabra. Acompáñeme, vamos a orar. Quiero suplicarle a Papito que está en el cielo que Él nos ayude y que ponga su palabra en mi corazón y en mi boca para poderla trasladar a su corazón también. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu bondad y por tu misericordia grande, poderosa, y estamos suplicándote, Señor, en este momento que reveles tu palabra en nuestro corazón para que sea una edificación exacta a la voluntad de tu Espíritu Santo para con tu pueblo, Señor, y así estemos preparados, aptos, adecuados para tu mesa, Señor, en el nombre de Jesús, poder llegar a esa dignidad que tú requieres en esa mesa bendita en la cual somos nosotros bendecidos, visitados, ministrados constantemente. Gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos de todo corazón. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, aprovechando al máximo el tiempo que se tiene para esta exposición, pues déjenme comentarle que me fue un poquito difícil definir el título del tema. Gracias a Dios, él trasladó a mi corazón la temática, pero digamos el título, pues déjeme decirle, le pido a Dios poderme expresar, poderlo explicar bien. Yo le puse por nombre a este tema, sometiendo el alma en la mesa. Bueno, esto va a ser ampliamente explicado en la exposición del mismo, ¿verdad? Y sabe Dios que la necesidad precisa que nuestra alma tiene. Yo estaba meditando, por cierto, por ejemplo, estaba pensando en cómo la palabra del Señor hace ver que esta misma palabra de Dios es una espada de dos filos y que en algún momento cuando penetra en nuestro ser, dice que llega hasta la división del alma y del espíritu. Algunas versiones dice hasta partir el alma del espíritu. Como que es importante comprender en algún momento, hermano, que hay que poner en su lugar tanto el espíritu como el alma, o el alma ante el espíritu mismo, porque sin lugar a dudas lo que tenemos que buscar someter regularmente delante de Dios es nuestra alma. Usted lo sabe. Es más, mire, cuando la Biblia dice que nosotros debemos de ser espirituales, por ejemplo, cuando se habla de alguien que incurrió en algún pecado, dice, vosotros que sois espirituales. Esto determina que aún no todo cristiano es espiritual, es decir, debemos de procurar ser espirituales, pero si vamos a hablar de ser espirituales, entonces yo creo que es bien importante comprender qué es lo que en nuestro ser, qué parte de nuestro ser es la que se tiene que espiritualizar, si lo puedo decir así, perdóneme, pero se lo quiero explicar de esta manera, porque es decir, no creo yo que sea el espíritu el que tiene que alcanzar una talla espiritual, porque el espíritu de hecho es espíritu. Nuestro espíritu, hablo de nuestro espíritu humano, y este tiene comunión, una relación íntima con nuestro Dios, el cual fue vivificado cuando vinimos a Cristo Jesús, y gloria al Señor por eso, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro espíritu estaba en una separación hacia Dios, pero al venir Él, nuestro espíritu volvió a la vida.
Y ahora encuentra este espíritu en comunión con Dios, encuentra un alma que estaba acostumbrada a reinar, a gobernar, a tomar las decisiones en nuestro ser y en nuestra vida. Y entonces esta alma tiene que someterse, porque la voluntad Dios la pone a través de su espíritu en nuestro espíritu, y ahí es donde se empieza a dar la administración a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Recuérdese que el hombre está acostumbrado a ver de las cosas de afuera hacia adentro. Vemos cuerpo primero, luego alma, y difícilmente se alcanza a entender o a comprender espíritu. Pero Dios ve primero espíritu, alma y cuerpo, y de esta misma forma es el trato que se da con él. Entonces la fuente de vida que se produce, que Dios da a través de su palabra, viene desde ese espíritu hacia esa alma que tiene que ser sometida. Como que en algún momento entonces tenemos que aprender a conocer esa diferencia, porque cuando vivíamos en delitos y pecados nos habíamos acostumbrado a vivir por alma, pero ahora en el Señor, ahora por la palabra, tenemos que comprender bien la diferencia, la división que hay entre espíritu y alma, aunque el alma debe de someterse con la ayuda de Dios. Bueno, habiéndole dicho todo esto, déjeme leerle primero estos dos versículos de 1 Corintios 11, 20 al 22, que me va a llevar a definir algo en relación al alma, no acá, pero este texto me va a ayudar mucho. Dice 1 Corintios 11, 20 al 22: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Realmente el contexto de todo esto es impresionante y habría que leer bastante, pero yo me quiero circunscribir solamente a estos dos versículos por el momento. Sobre todo, bueno, a ambos, pero empezando con el verso 20, tan hermoso versículo, en el cual, tan tremendo, mejor dicho, tan impactante, porque en este versículo se nos hace ver que hay quienes pueden acercarse a la cena del Señor, se pueden acercar a la mesa del Señor creyendo que están en esa mesa verdadera, en la mesa que nos interesa a todos, pero cuando viene la reprensión de la palabra, cuando viene la luz de la palabra, se encuentran con esta noticia, yo diría terrible, en que se le diga a alguien: esto no es comer la cena del Señor. Como quien dice, la forma en que participaste, la forma en que lo hiciste, realmente no comiste la cena del Señor. Y entonces viene la reprensión un poco más directa, aunque, como les repito, habría que leer bastante el contexto. Pero aquí les hace ver, al comer, esa intención en la que sí comieron efectivamente, pero que el Señor les hizo ver que no comieron la cena del Señor. Al comer, cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. O sea, se ocuparon en su propio deseo, se despreocuparon de los demás. Eso habla de división, definitivamente. Eso habla de los intereses personales. Y entonces esta situación es la que a mí me llamó mucho la atención, que yo sé que el Señor nos ha venido a inquietar para la exposición de esta palabra. Entonces, mire, ¿cómo así? Podríamos acercarnos a la mesa con el propio deseo, y eso encontraría dificultad en la comunión con la mesa. Pues eso es lo que estoy entendiendo acá. A causa de ellos adelantarse a tomar su propia cena, digámoslo a su manera, pues llegaron a su manera, llegaron con su propio deseo, porque mire, hermano, cuando el alma se acostumbra a hacer las cosas por iniciativa propia, sin sometimiento a Dios, sin sometimiento al Espíritu, sin sometimiento a la palabra del Señor, entonces las cosas las hace a su manera, según sus reglas, según sus determinaciones, o según también podríamos decir sus designios. Bueno, y entonces realmente aquí todavía no he terminado de plantear la base del tema que con la ayuda del Señor estoy exponiendo, sino que estoy tomando ya una iniciativa, una idea base. Podríamos estar participando mal de la cena cuando vamos con nuestro propio gusto, con nuestro propio deseo. Muy bien, eso es lo que quiero ampliar a continuación. Vea por favor lo que dice el Salmo 78, verso 18, en el cual dice: y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto.
Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca y brotaron aguas y torrentes y se desbordaron. Pero mira, hermano, otra vez dijeron ellos: ¿podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Este es otro pasaje de la Biblia, del Salmo 78, que nos llevaría a Números, porque es un texto bien amplio que también habría que leer algunos otros para poder tener una mejor comprensión, pero déjeme más que todo mencionarlo para poder ir puntual en el tiempo. Mire, en realidad ellos habían recibido el maná del cielo, el pan que descendió del cielo. Y usted sabe que eso es figura, eso hace alusión a la Santa Cena hoy, porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre, yo soy el que les da ese verdadero, porque yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando Él instituyó la mesa, Él dijo que el pan es su cuerpo y que la copa es su sangre. Muy bien, entonces, ahí está representada su sangre, la ministración misma, mejor dicho, de la sangre bendita de Cristo. Entonces vemos, aquí hay una figura impresionante, porque ellos habían estado recibiendo pan del cielo, pan de ángeles, dice en algunas versiones, cuando leemos el contexto. Ellos habían recibido, hermano, el maná y despreciaron el maná por querer carne. Al punto que cuando Dios se las concedió, y no se las concedió porque fuera voluntad de Él, no se las concedió porque eso era lo que Él le placía a Dios, sino que ya se los dio definitivamente con desagrado, a causa de los impulsos carnales que se habían manifestado y se habían hecho cada vez más grande en ellos cuando lo pidieron. Si gusta, mejor sí se lo voy a leer. Vamos a ver, bueno, por ejemplo, mire, si leemos en Números 11:4, que es donde se determina el evento que está siendo narrado en el Salmo 78, en Números 11:4 dice que el populacho, en otras versiones dice extranjeros, en otras dice extraños, dice que estaba ese populacho o extranjeros o extraños que estaban entre ellos, tenían un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Pues aquí es donde ellos despreciaron el maná, ellos despreciaron el pan que había descendido del cielo. Hermano, qué cosa tan impresionante eso. Y entonces, regresando al Salmo 78, pero déjeme leérselo en los versos 24 y 25 en adelante, dice: hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Pero recuérdense que ellos lloraron y ellos querían carne. Y entonces, cuando leemos el verso 26, dice: hizo soplar en el cielo el viento solano, y con su poder dirigió el viento del sur. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como la arena de los mares. Cuando usted sigue leyendo, o mejor, cuando vamos a Números, vemos de que les dio carne hasta que les salió por las narices, dice la Biblia, hasta que se arrataron. Deja ver algunas versiones también. Entonces, hermano, en el menosprecio y en el menoscabo que tuvieron del pan que Dios les estaba dando, ellos tuvieron un deseo ávido de carne, también provocado por gente que se mezcló con ellos, que se relacionó con ellos. Yo creo que cuando el cristiano define su compañía, define su conversación, define, hermano, su amistad, eso determina mucho su deseo, determina mucho lo que va a suceder en su alma. Esto es bien importante lo que le estoy planteando, hermano, porque no podemos acercarnos con un alma predominante a la mesa. Lo que tendríamos que hacer es someter, por eso el tema se llama así, sometiendo el alma a la mesa. Habría que someter el alma a la mesa para que nos sometamos al pan que Él nos dio,
a la comida espiritual que Él nos dio y a la bebida espiritual que Él nos dio, que de eso tengo que hablar. Así que voy a regresar donde estábamos aquí, ¿verdad? En el Salmo 78, 18 es donde estábamos en la base, y ahí me fui a explicarle los otros, el contexto en el Salmo 78 y en Números también, para poderlo comprender un poquito mejor. Y tengo que apresurarme porque si yo veo, aquí tengo mi reloj y el tiempo me está avanzando bien tremendo. Bueno, entonces mire, qué tremendo esto, hermano, cuando no se somete el alma. Lo que tenemos que comprender es que en la mesa debe ser sometida para participar con dignidad, porque recuérdese que la Biblia dice que debemos de discernir el cuerpo. Bueno, vamos viendo eso, pero mejor veamos algunos aspectos que todavía tengo aquí planteados en pantalla que usted va a observar. Por ejemplo, cuando dice, note usted, y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Ahí, justo en esa parte donde dice su gusto, me llama la atención que la palabra gusto viene del hebreo nefesh. Y esa palabra hebrea nefesh quiere decir alma, quiere decir también voluntad, quiere decir deseo o gusto, como se traduce aquí en la Biblia de las Américas, entre otras definiciones de la palabra hebrea nefesh. Hermano, créame que a mí me impresionó al ver esto y me puse a buscar versiones de la Biblia que sí lo tradujeran alma, porque si usted ha sido un asiduo estudiante de la palabra, usted sabe que nefesh, en su mayor ocasión de traducción en la Biblia, se traduce alma en la Biblia, y aquí se tradujo gusto, que para los efectos de lo que estamos explicando nos ayudó bastante. Pero cuando leemos, déjenme ver, la Reina Valera 1865 dice: y tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida para su alma. Esto es a lo que me refiero. Un alma predominante puede rechazar la espiritualidad de la mesa, que eso es lo que debemos de comprender que sucedió aquí. Es que, hermano, imagínense despreciar el pan que había descendido del cielo. Pan del cielo, pan de ángeles, le llama también la versión, lo que le acabo de leer hace un momento. Pero entonces, note por favor, hermano amado, que al no discernir la calidad espiritual que les estaba siendo transmitida por la predominancia de su alma, por la fuerza de su deseo, hermano, terminan rechazando lo espiritual. Porque así, cuando se hace referencia a este mismo evento de Números, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando se nos dice que lo que le sucedió a ellos fue escrito como ejemplo a nosotros los que alcanzamos el tiempo final, se hace precisamente esa aclaración o esa definición, que ellos habían participado de un alimento y una bebida espiritual. Mejor se lo voy a mostrar. Aquí está, 1 Corintios capítulo 10 versos 3 al 5 nada más, entre tanto que podríamos leer ahí, que está hermoso de veras. La palabra es tremenda, nos gozamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces mire, pues sigamos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Se recuerda que acabo de leerle que de la roca brotó agua. Cuando ellos dijeron: podrá poner mesa, podrá darnos pan, hermano, tentaron a Dios. Tentaron a Dios porque ellos pidieron comida a su gusto, cuando ellos debatieron la mesa que les habían puesto, es decir, rechazaron la mesa que les habían dado. Entonces note que esto que les fue dado fue un alimento espiritual y una bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Entonces fue una de las razones muy poderosas por las que ellos quedaron tendidos en el desierto, mi hermano amado. No podemos nosotros dejar de discernir la espiritualidad de la mesa. Eso sería, perdóneme que se lo diga de esta forma, sería fatal para nuestra vida espiritual como cristianos. Quiero mostrarle aquí en pantalla lo siguiente, señalando esto cuando habla de lo espiritual. En 1 Corintios capítulo 2 verso 13 se dice lo siguiente: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu. Y escucha esta parte, que es la que quiero resaltarle. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sigamos, verso 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Déjeme darle un último y ahorita le termino de explicar bien. Luego, cuando vamos hasta 1 Corintios 11:29, hablando de la Santa Cena, dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ok, ahí vamos a dejar esta explicación. ¿Por qué le leí todo esto, hermano? El cúmulo de estos versos me van a ayudar a explicarle. Ellos habían recibido un alimento espiritual y una bebida espiritual, pero ya vimos que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si nosotros somos almáticos, no nos acomodamos a lo espiritual, y de ahí que hay un rechazo. Podría haber, bueno, tal vez no tanto un rechazo, sino un menoscabo, un menosprecio. Se participa, pero no con la intención espiritual que debiera participarse, no con el valor que se le debe de dar a la Santa Cena, hermano. Que esto es hermoso cuando nosotros lo entendemos desde la perspectiva espiritual. Por eso, cuando llegamos con el alma, como le acabo de demostrar, cuando llegamos con el gusto del alma y esta predomina, podemos estar menospreciando la calidad espiritual que nos está siendo servida en la mesa, porque nuestra mente se está yendo hacia otros objetivos, hacia otras cosas, desde el punto de vista de alma, desde el punto de vista de voluntad, desde el punto de vista de gusto. Bueno, qué tremendo. Y entonces yo entiendo que la Santa Cena debe de discernirse, pero ya vimos que es un alimento espiritual y una bebida espiritual. Pero para discernir lo espiritual, entonces tenemos que ser espirituales. Y por eso, ya lo repito, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual aquí? La Santa Cena. Pero si yo llego con alma a lo espiritual, no puedo acomodar el alma a lo espiritual, no puedo acomodar lo carnal a lo espiritual. Y ahí es donde va a haber un choque y una falta de discernimiento, y por eso se puede participar indignamente y comer y beber juicio. Qué tremendo. Perdóneme que voy tan acelerado si usted quiere, pero es que el tiempo igual va. Ok, bendito sea el Señor. Entonces, que Dios nos ayude en esto. Habiendo definido esta situación, yo quiero regresar al texto que tenía aquí de base. Veo para allá porque aquí tengo mi pantalla, entonces, y usted lo está viendo también. Regresando a este texto de base que estamos, este es el principal, diríamos. No empecé con pero este es el principal de la temática, donde vamos a exponer cómo someter el alma entonces a la mesa. Regresando a este texto, permítame leérselo otra vez. Y en sus corazones tentaron a Dios. Acuérdese que ellos dudaron de que Dios les pudiera poner una mesa, pero ellos querían una mesa carnal. En sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto, es decir, conforme a su alma. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Pero Dios ya les había dado, hermano, ya les había dado pan del cielo, ya les había dado mesa, bebida espiritual y comida espiritual. Pero ellos, como no entendieron, como no discernieron la mesa, pidieron carne. He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, torrentes, y desbordaron. Y entonces ellos ponen en cuestión: ¿podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Y efectivamente les dio pan del cielo, pero ellos querían otra clase de mesa. Entonces el alma pide carne, como aquí dice, pidieron comida a su gusto, conforme a su nefesh, conforme a su alma. Entonces el alma pide carne y rechazaron la comida y bebida espiritual. Ese es el punto. Bueno, aquí es donde yo quiero, en los minutos que me restan, gracias a Dios todavía tengo algo, aunque tenemos, con la ayuda de Él, y bendito sea el Señor por su palabra, bastante que hablar hasta donde pueda desarrollarlo. Entonces quisiera, como vamos a hablar o estamos hablando de someter el alma en la mesa, quisiera que veamos lo tocante al gusto, porque lo tocante al gusto entonces se podría circunscribir al alma.
que sería lo que tenemos que someter para que, hermano, participemos como debe ser de esta bendita mesa. Sometamos estas cosas entonces. Vamos a ver pues, mire, veamos el primer texto ya en el desarrollo del tema. Aquí sí ya estoy, ya senté la base, varios minutos para hacerlo. Vayamos al desarrollo. Según la Biblia Bover Cantera, Gálatas 1:11 dice: porque os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es conforme al gusto de los hombres. Entonces, cuando el hombre, el cristiano, el que ha venido y ha recibido al Señor Jesús como Salvador, gloria a Dios por eso, quiere un evangelio a su gusto, jamás va a poder conocer la dignidad de la mesa. No va a llegar con la dignidad respectiva a la mesa. Y eso es en lo respecto a lo que ya explicamos, es grave, porque incluso se va a rechazar la comida y la bebida espiritual, porque se acostumbró a un gusto. Mire, hermano, por eso es que bendito Dios que aquellos hombres de Dios que Él ha levantado sobre nosotros. Bendito Dios cuando las ovejas tienen un pastor, un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro de la palabra. Bendito Dios cuando tienen a alguien, un ministros que no predican adecuando el evangelio al gusto de la gente, perdón que diga así, adecuando el evangelio al gusto del alma, sino tal como es, aunque éste en algún momento cree conflicto con las almas, con las personas. Pues porque el que quiere un evangelio a su gusto va a protestar, va a chocar con un mensaje adecuado de la palabra del Señor. Porque mire, hermano, a veces incluso puede parecer un poco confrontante el mensaje del evangelio, tal vez en el a veces. Ay, hermano, yo se lo digo de mi parte, ¿verdad? Como ministro, como pastor, cuando yo siento como que percibo que ya está un poco confrontativo el mensaje, pero cuando uno lee, revisa y Dios le está dando a uno el rema, dice uno, pero ¿cómo hago para presentar este evangelio que no debe ser adecuado al gusto de los hombres, sino lo que Él dice? Porque no podemos nosotros tratar de hablar palabras que son correctas, la palabra de verdad que es correcta, tratando de hablar con palabras agradables. Eso dice Eclesiastés, hermano. Lástima, no traigo el texto aquí a la mano como para leérselo, pero fíjese que dice que el predicador buscó palabras agradables, combinándolas con la posibilidad de trasladar un mensaje correcto. Es lo que deja ver cuando usted consulta varias versiones. Es decir, ¿queremos dar un mensaje correcto con palabras agradables? Sí, yo sé que sí se puede. Pero hay un momento que el mensaje del Señor es tan directo, hermano. Es tan fuerte hacia la realidad que muchas veces nosotros vivimos, que qué bueno cuando usted como oveja está dispuesto a recibir el evangelio no conforme al gusto, sino lo que Él le quiera dar, Él le quiera poner. Y gloria a Dios por eso, porque si así es tu actitud, estás sometiendo tu alma, y cuando vengas a la mesa no vas a tener dificultad, porque si el gusto, es decir, el alma es predominante, ay, hermano, ¿con qué actitud estaríamos acercándonos a la mesa? ¿Con qué? Incluso arrogancia, aunque de eso quizás lo mencionemos en algunos otros textos que por aquí, si el Señor me permite, los puedo mostrar. Bendito Dios. Bueno, yo estaba contento con el tiempo, pero ahorita me estoy dando cuenta que no, que ya se me está terminando, básicamente. Entonces mejor me apresuro. Apenas llevo un versículo, pero por lo menos estoy contento que ya le trasladé la base principal. Bueno, avancemos de que todavía quisiera decirle más. Pero mire, hermano, ¿cuánto estamos dispuestos a recibir el evangelio como nos lo da el Señor en revelación a sus ministros, y no como nosotros lo queremos? Eso es básico. Por eso empecé con Ahora vea este otro texto, Proverbios 18:1 en la Biblia Prat. Dice así: el que se separa de Dios, oh, qué tremendo, busca su propio gusto y disputa calurosamente
contra toda sana razón. Podríamos decir contra toda sana doctrina. Quizá podríamos verlo desde ese ángulo, ya que estábamos hablando del evangelio, que no es conforme al gusto de los hombres. Qué lindo, ¿verdad? Yo digo lindo pues porque esa ha sido la historia de nuestra vida, que hemos recibido un evangelio de verdad, un evangelio con sana doctrina, que no hemos pretendido adaptarlo a nosotros, sino que sea conforme Él. Pero entonces note que por esta razón es que hay quienes se separan. Y aunque no lo hagan tan literalmente, claro, ahorita no hay reuniones presenciales por el momento. Primero Dios, ya como que se va perfilando algo, ¿verdad? Que primero Dios podamos reunirnos otra vez presencialmente. Pero lo que sí le digo es que cuando alguien está como de lejitos, ¿verdad? Como aquel que dice, ni muy, ni tan, dice, ¿verdad? Porque mejor de lejitos para no comprometerse uno tanto. Mire, realmente lo que está dejando ver es que hay situaciones en las que no está de acuerdo en la exposición del evangelio. Y acuérdense que el evangelio es expositivo, no es impositivo. Pero el hecho de que el evangelio sea expositivo y no impositivo no quiere decir que yo vaya a adecuarlo al deseo del alma, ni mucho menos de la mía, ni mucho menos de las ovejas. Entonces, cuando alguien se está separando es porque de alguna forma está manifestando su inconformidad a lo que se le está dando, porque es su propio gusto el que busca y disputa calurosamente contra toda sana razón. Eso lo estamos leyendo en la Biblia Pratt. Pero cuando lo leemos en la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice: el que vive aislado busca su propio deseo, o sea, su propio gusto. Contra todo consejo se encoleriza. Por eso quería leerle esta versión. Contra todo consejo se encoleriza. Entonces, el que se aparta se está apartando del consejo, se está apartando de la administración para su alma. Y eso no lo va a traer en la condición correcta para discernir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No la va a discernir y entonces va a participar de ello comiendo y bebiendo juicio, porque tuvo que haberlo discernido espiritualmente. Pero como predomina el alma y se encoleriza contra todo consejo, contra toda razón sana o contra toda sana doctrina, le decía, dicho sea de paso. Señor nos ayude, hermano, entonces a identificar esto para mejor someter el alma y decirle: Señor, yo no quiero que mi alma predomine. Yo vengo acá sabiendo que tu espíritu vivificó mi espíritu y por lo tanto mi alma no tiene por qué predominar, sino que tu voluntad es trasladada en esa ministración gloriosa de tu palabra hasta partir el alma del espíritu, porque es a Dios a quien vamos a dar cuentas. Y entonces nuestro propio deseo no debe de ser la prioridad en nuestra vida, hermano. Mire, cuando estamos en busca de nuestro propio deseo, no estamos en busca de la voluntad de Dios. Sí, la verdad, el Señor quiere que nosotros nos sometamos a su voluntad, pues muriendo a nuestras pasiones, a nuestra alma, sometiendo nuestros propios deseos y no encolerizarnos contra el consejo de la palabra y a través de los ministros del Señor. Sometámonos a la autoridad, sometámonos al evangelio que nos ha sido dado. Ahí ya le estoy exponiendo cómo someter el alma. Sometámonos al evangelio como nos es presentado en una sana doctrina, por supuesto. Sometámonos a las autoridades. Y mencioné las autoridades porque se habla de consejo, y el consejo no debe de ser dado por cualquiera. El consejo debe ser dado por aquellos que el Señor ha habilitado para hacer esa tarea, por los que son enviados para esa tarea. No me quiero detener demasiado acá, así que quiero poderle ampliar más conceptos. Fíjese que este versículo que le voy a leer a continuación como que se circunscribe a los jóvenes. Y claro, es un mensaje muy puntual a los jóvenes. Pero yo quisiera también generalizarlo, ¿verdad? No solo para el joven, pero como que es así un poquito más dirigido, ¿verdad? Teledirigido. Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio.
Ay, hermano, entendamos el sentido con el que se está hablando este versículo. Tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón. Pero no sabía lo que venía detrás de eso. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero debes de saber que en todas estas cosas te juzgará Dios, en otras palabras. O sea, como diciendo, no, entonces mejor no, como que no es tan conveniente abandonarse a los impulsos del corazón y los deseos. No es tan así. Tenemos que tener dominio propio, debemos de tener control. Y en este caso, pues, el joven que en su mocedad, pues muchas veces los impulsos de su corazón son predominantes. El alma del joven es muy fuerte. No digo yo que en una persona adulta no, pero la misma vida, las mismas circunstancias, y sobre todo si está en Cristo, el Evangelio le ha enseñado a ir sometiendo, hermano. Fíjese que a mí me llama la atención, hablando de esa alma fuerte, de esa alma que se resiste y prefiere seguir los impulsos de su corazón. Se recuerda cuando una mujer iba a ser apedreada, que fue encontrada en adulterio, y el Señor escribió en tierra, y Él dijo que lanzara la primera piedra el que no tuviera pecado. Dice que los primeros que se fueron los más viejos, y quedando de último los jóvenes. O sea que los que se rindieron primero en lanzar fueron los más grandes, los más viejos, y los más jóvenes en sus impulsos de corazón todavía tenían ganas de brincar, como decimos aquí en Guate, ¿verdad? Pero en algún momento entendieron y pues gracias a Dios soltaron la piedra, claro. No sé cómo siguieron sus vidas, pero en el caso que estoy haciendo ver, qué tremendo es cuando aprendemos a someter el alma de una vez. Mejor si desde nuestra juventud lo podemos hacer y no seguir el impulso de los ojos. ¿Por qué? Porque con respecto a los ojos tiene que haber una administración en ellos. Hemos estado recibiendo palabra de todo lo malo, de todo lo maligno, de todo lo poneros. Y por cierto que hay ojo poneros, hay ojo maligno. Vamos a ver solo, tal vez no en relación a ese tema, pero sí lo hacía ver. Por ejemplo, cuando habla del ojo, mire lo que dice 1 Juan 2:16 en la Bober Cantera. Pues todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la jactancia de los bienes terrenos, dice esta versión, no procede del Padre, sino que procede del mundo. Entonces la concupiscencia, usted sabe que concupiscencia es un deseo incontrolable. La concupiscencia de los ojos es algo del mundo, es algo de esta tierra, es algo carnal, tremendo. Entonces no podemos seguir el impulso de los ojos. Sí, que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Me queda muy poco tiempo porque quiero administrar el tiempo que tenemos también para dentro de él ministrar la mesa del Señor ya en un momento. Llevo muy pocos textos mencionados, pero que creo que vamos enfocándonos a que entonces sometamos los deseos de los ojos, sometamos los deseos propios, los del corazón, ¿verdad? Sometámonos a un evangelio y que no busquemos adaptar a nosotros, a nuestro gusto, sino nosotros conformémonos a su palabra y no que la palabra se conforme a nosotros. Eso no se vale, eso no se puede. Sigamos, vamos a ver, se lo voy a leer rapidito porque está en línea o en link con el siguiente, pero 2 Corintios 11:19 dice, vamos a ver el tiempo, todavía puedo desarrollar este punto. 2 Corintios 11:19. Porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Es decir, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Recuerda, dice la palabra. Yo creo que no debemos de tolerar la compañía de gente insensata. No debemos de tolerar, hermano, a alguien que está actuando con insensatez, porque ese tolerar está relacionado con el gusto, está en la perspectiva de la temática de hoy, está relacionado con el impulso del alma, con el deseo del alma. Y haciendo eso no vamos a poder discernir espiritualmente la mesa. Entonces, una vez más estoy mencionando, cuidado
acerca de nuestras compañías, de nuestra comunión con los demás. Cuidado, porque no sea que estemos tolerando gente que es insensata y que tengamos gusto en ello. Mire, yo hace poco alguien me preguntaba, también en la congregación hemos tenido discipulados a través de algunas plataformas, y alguien me hacía una pregunta: ¿qué pasa cuando en nuestro trabajo la gente es terrible, mal hablada, pláticas morbosas y tanta situación? Pues bueno, definitivamente la relación laboral es una cosa, pero otra cosa sería el tolerar, ¿sí? Es decir, yo creo que si yo estoy intolerando una situación inadecuada, se va a notar en mi gesto, incluso, ¿verdad? Se va a notar en mi apartamiento, en apartarme. Y no que con gusto, ¿verdad? Nos reímos de sus bromas, de sus chistes, de sus exposiciones, de cuánta cosa habla el insensato. Pero yo le dije que esto tenía que dárselo con rapidez, porque el siguiente está en relación. Porque mire, dice la Biblia Torres Amat, Proverbios 18:2: el insensato no recibe los avisos de la prudencia, sino se le habla, debo leer correctamente. El insensato no recibe los avisos de la prudencia, si no se le habla al gusto de su corazón. Este está muy relacionado con el primero, que el evangelio no es conforme al gusto de los hombres. Entonces el insensato, mire, en otras palabras, pues, el que está en base al gusto de su alma, viviendo en este evangelio, es un insensato. Con toda pena lo digo, según la descripción de Proverbios 18:2, porque él no recibe los avisos de la prudencia, no recibe un consejo, sino se le habla al gusto de su corazón. Esto es fuerte, hermano. Los que somos pastores tenemos la experiencia de pastorear durante varios años. Nos hemos encontrado muchas veces, con mucha pena lo digo, con gente que espera que se le hable al gusto de su corazón, y eso no les favorece, nunca les va a favorecer. Van a querer un evangelio conforme a su gusto. Entonces a los tales no se les puede tolerar, según vimos el texto anterior, sino que hay que llevarlos a una restauración, a una administración, si están dispuestos. Pero digámoslo, de persona a persona, de oveja a oveja. Si una ovejita está tolerando con gusto a un insensato, se está uniendo a este mismo pensamiento que estamos describiendo en este texto. Qué tremendo, que Dios nos ayude, hermano. El tiempo prácticamente se me está terminando para poder ministrar a la mesa. Solo déjeme mostrarle, entonces, pues yo quería hacerle ver que entonces en este sometimiento, en el sometimiento de nuestro ser, nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar la enseñanza, el aviso de la prudencia, la advertencia de su palabra, y no el gusto de nuestro corazón. Hay una característica del insensato, o sea, hablando del insensato acá, déjenme mostrarle por lo menos solo y yo creo que me va a ayudar a puntualizar, porque la temática es discernir espiritualmente la mesa, porque la mesa es un alimento y una bebida espiritual, y aquellos que pidieron comida conforme a su gusto o a su alma, entonces el alma no se adaptó a lo espiritual, ¿verdad? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, eso no se pudo dar ahí. Entonces una definición, ahí está en pantalla, en Gálatas 3:3 de los insensatos, dice, mire lo que le dice a los Gálatas: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el espíritu, vais a terminar por la carne. Por eso le decía, este versículo me ayuda muy bien para puntualizar y finalizar diciéndole lo siguiente: hemos sido llamados a una comunión espiritual. ¿Por qué le vamos a dar prioridad a la carne? Sino que tenemos que someternos más a lo espiritual. Bueno, someternos a lo espiritual, no más, someternos totalmente a lo espiritual. Y qué insensatez sería que, habiendo comenzado con una administración espiritual, hermano, ¿acaso no se nos dio el Espíritu, hermano, por la voluntad de Dios? Y no por las obras de nuestra carne, y no por esfuerzos que nosotros hayamos hecho. Entonces, ¿por qué vamos a terminar en la carne? ¿Por qué vamos a terminar con los deseos y el impulso de nuestra alma? Yo creo que la mesa es una oportunidad para venir y rendirnos y decirle: Señor, perdóname, porque mi alma siempre anda buscando su gusto.
Perdóname, Señor, porque esta mi alma nos ha querido someter y hoy quiero verdaderamente someter mi alma delante de ti. Vamos a prepararnos para la mesa, entendiendo que, pues, en síntesis, lo espiritual a lo espiritual. La mesa es espiritual. Yo le voy a pedir a mis hermanos que me acompañen, aunque están fuera de cámara, con un canto mientras usted se prepara. Yo tengo aquí pan y vino, y mientras usted se prepara, vamos a cantar al Señor y a pedirle a Él su misericordia. Por favor, amados. Desde entre los mundos, Dios, a través de tu Hijo, Aleluya. Dios, Sí, Señor. no tomaste en cuenta nuestro mal, diste reconciliación. Ahora somos tus hijos, Dios. Cristo fue a preparar el lugar. Señor, qué lindo eres. Volveremos a Casa, Dios. volveremos a ti. Y ahora somos tus hijos, Dios. Cristo fue a preparar el lugar. Volveremos a casa, Dios. Volveremos a ti. A ti. Qué lindo estar así en la presencia del Señor, entendiendo esta virtud de la mesa, que es un alimento espiritual y una bebida espiritual a la que venimos hoy, suplicantes de poder someter el alma, que ésta no predomine, y así discernir la calidad de la mesa, la cual es espiritual. No se puede acomodar alma a lo espiritual, sino se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Sea pues así. Si tú ya estás preparado con el pan y el vino, yo te invito a que tomes el pan en tu mesa. Aquí el texto que tengo en pantalla dice: todos comieron el mismo alimento espiritual. Este pan que tienes en tu mano es un alimento espiritual, y por lo tanto espiritualmente nosotros nos acercamos sometiéndonos, Señor, y te pedimos perdón por muchas veces predominar el alma nuestra, buscando nuestro gusto. Hoy sometemos todo deseo, toda pasión, todo impulso de nuestra carne, suplicando que nos ayudes a ser sometidos delante de ti, porque queremos participar de algo que es espiritual. Amén. Puedes participar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. También dice el texto: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Él dijo: esto es mi sangre. Y realmente tenemos que verlo con ojos espirituales, con corazón espiritual, con sentimientos espirituales, con una comunión tan más allá de nuestra alma, de nuestros deseos,
Gracias, Señor, por tu misericordia. Perdona nuestros pecados, límpianos, santifícanos a través de tu preciosa sangre. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Amén. Amén. Puedes participar. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Lo bendecimos. Gracias por este privilegio hermoso de haber venido a su mesa en el nombre de Jesús. Que el Señor lo bendiga y lo llene de su presencia. Para mí ha sido una bendición poder estar con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.